Ok. Bueno, en esta segunda unidad, y si no tienes dudas de la primera, lo que vamos a ver van a ser las diferentes leyes que van a sustentar el ejercicio de ustedes como profesionales de enfermería. Y vamos aquí ya a ver poco a poco pues todas las leyes que ustedes tienen que conocer para poder desempeñar bien su trabajo como enfermeros y enfermeras, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues básicamente conocer desde la Constitución, los derechos constitucionales. Vamos a revisar un poco la Ley General de Salud, la Ley de Profesiones que también nos rigen y todas las normas oficiales mexicanas que nos rigen al respecto. Para que ustedes conozcan en el ámbito de su competencia, pues todas estas leyes que los van rigiendo poco a poco. Vamos a terminar también revisando un poco la Carta de los Derechos de los Pacientes y los derechos de los enfermeros como personal profesional, ¿vale? Y empezamos pues ya en materia. Lo primero que vamos a tener que revisar es la Constitución. La Constitución hasta ahorita, nuestra Constitución se considera como la Carta Magna, o sea, es el documento más importante que tenemos en materia legislativa en México, y a partir de esta Constitución pues se van dando todos los lineamientos que se necesitan para que nosotros los ciudadanos podamos vivir en paz. ¿Cómo se hacen las constituciones? Pues se escoge primeramente a un Congreso Constituyente, que se escogió en 1917 después de la Revolución Mexicana, y ellos pues hicieron esta constitución que es para no estar a lo que digo una sola persona. Entonces el poder del pueblo se le pasa no a un individuo, sino se pasa a un documento que es la Constitución. De ahí lo importante que es que pues nosotros conozcamos y respetamos la Constitución, ¿ok? La Constitución básicamente se divide en dos grandes partes. Una es la parte orgánica y otra es la parte dogmática. La parte dogmática viene a ser toda esta serie de prerrogativas, derechos y obligaciones que tenemos los seres humanos, y por el simple hecho de vivir en México, pues se nos dan ciertos derechos y también ciertas obligaciones. En la actualidad se le conoce como derechos humanos. Y en la parte orgánica, hasta ahorita, pues tenemos dividido el poder en tres grandes partes. ¿Por qué se divide el poder en tres grandes partes? Porque esto surge de la época de la Ilustración, donde los grandes teóricos en aquella época, pues nos dicen que la mejor forma de podernos organizar en una sociedad, pues es a través de una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un solo rey que sea el que gobierne y el que rija, como pasaba antes en la Edad Media, que el rey pues decía las leyes, las aplicaba, te sancionaba, o sea, el rey era todo, ¿no? Y para quitarle este poder absoluto al rey, pues se crea en esa época esta idea de la República Democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder está en el pueblo, y el pueblo, en lugar de darle su poder a una persona, se lo va a dar a un documento que se llama Constitución. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para dividir el poder, para no tener estos reinados absolutistas que tuvimos hace muchos años, ¿no? En la Edad Media, y pues que se dividiera el poder. Entonces se divide el poder en tres grandes partes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La idea es que sean poderes autónomos y separados, y que cada uno sea independiente del otro. Porque si nosotros aglutinamos otra vez todo el poder en una sola persona o en un grupo de personas, pues podemos caer en rasgos de totalitarismo, ya no es democracia, sino sería una autocracia, una dictadura, ¿no? En el cual, pues, el nuevo rey, pues, es el que va a definir todo, ¿no? Entonces, bueno, el poder ejecutivo hasta ahorita, como están las cosas en nuestra Constitución hasta ahorita, y te digo hasta ahorita porque las ideas del nuevo gobierno pues es cambiar la Constitución y es volver a aglutinar todo el poder en uno solo. Entonces, hasta ahorita, yo les voy a hablar de lo que tenemos ahorita, ya luego veremos lo nuevo, pero hasta ahorita pues está dividido en tres grandes partes. Una es el poder legislativo, que el poder legislativo es el que tiene que hacer las leyes.
revisarlas, autorizarlas y promulgarlas. Otro es el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente y este tiene que ejecutar las leyes, o sea, llevar a cabo las normas que ya le dijo el Poder Legislativo que tenía que hacer. Y un tercer poder que es el Poder Judicial. El Poder Judicial básicamente viene a ser como el fiel de la balanza, porque una cosa es lo que dice la ley, ¿no? Lo que ya hizo el Poder Legislativo, otra cosa es lo que hace el Poder Ejecutivo, o sea, estas leyes las tiene que llevar a cabo y el Poder Legislativo estaría arriba como fiel de la balanza, viendo que lo que dice la ley lo haga el Ejecutivo. Para eso sirve el Poder Judicial, básicamente. Con esto nosotros tendríamos una garantía de seguridad y de legalidad en el cual pues no hay ninguna persona que esté sobre la ley, sino que la ley pues debería de ser igual para todos los ciudadanos y para todas las personas que estemos dentro del mismo estado. Hasta ahorita pues esa es la división que se tiene y esa es la idea. Si nosotros llegamos a aglutinar estos poderes y llegamos a dar un poder como ya se hizo en las últimas elecciones, le damos todo el poder a un solo grupo de personas, esto pues está tambaleando, ¿no? El poder legislativo, que son los que hacen las leyes, van a hacer lo que diga el poder ejecutivo y pues ya avisaron que van en contra del poder judicial. O sea, podamos aglutinar todo en una sola persona, en un solo individuo y regresamos como 500 años a estos gobiernos totalitaristas de la Edad Media, ¿no? En la actualidad hay países que tienen este tipo de gobiernos y no es que seamos los primeros, ¿no? Sino ya existen, pero hay que ser muy conscientes qué tipo de países tienen este tipo de gobiernos. Empezando, por ejemplo, pues Rusia, que aunque tiene un presidencialismo, es un presidencialismo muy fuerte. También está China, en el cual hay un partido en el poder que es el que gobierna todo. Otro vendría siendo Corea del Norte, donde hay un solo individuo que es el que rige y que casi lo tienen como Dios en Corea del Norte. Ya es como el extremo de esta aglutinación de poder, ¿no? Pero pues a final de cuentas fue lo que decidió la mayoría de los mexicanos y tenemos que conocer hacia dónde vamos. Entonces, te repito, hasta ahorita estamos así. En un futuro puede ser que esto cambie, varíe, dependiendo de las personas a las que se les dio el poder y que puedan hacer algún cambio fuerte en nuestra organización política. ¿Ok? Pero hasta ahorita, pues siguen así. Ya si hay algún cambio, pues ya cambiaremos la unidad, etcétera, para enseñarles bien cómo se lleva a cabo un gobierno totalitarista, ¿no? Que es la voluntad de un solo hombre o de un solo individuo o de un grupo de individuos los que van a regir totalmente los designios de una nación, ¿no? No es cuestión de que sea bueno o malo, simple y sencillamente hay que conocer las diferencias entre las diferentes formas de organización política, ¿ok? Para que luego no nos estemos quejando, básicamente. Dentro de lo que tenemos ahorita en nuestra Constitución, tenemos esta parte dogmática que nos habla de las garantías individuales y de los derechos humanos. Dentro de estas garantías individuales, pues son los primeros 19 artículos de la Constitución, en los cuales, por ejemplo, el artículo primero nos dice que todos los mexicanos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese es como que el general, ¿no? Luego viene un artículo interesante que es el que nos rige a nosotros en materia de salud, que es el artículo cuarto. Tiene varios fragmentos, pero uno de ellos nos dice que todas las personas que estén dentro del territorio nacional tienen derecho a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado el Estado se tiene que hacer cargo para que toda su población tenga pues la atención en materia de salud. Claro que ahorita lo vamos a ver ya tratando de bajarlo a la práctica, pues esto es muy difícil, ¿no? O sea, realmente la cobertura no es al 100%, estamos en el 60% de cobertura nacional, pero bueno, pues es la instrucción que nos da la Constitución, ¿no? De que todos tuviéramos acceso a la protección de salud y por eso se crean los grandes institutos en un primer momento como fue el IMSS, luego se creó el ISSSTE y bueno, pues ahora traemos esto de que primero fue
eh, este programa de salud para la gente que no tenía seguridad social y ahora después de 20,000 cambios es IMSS Bienestar, que no vemos todavía cómo aterriza, pero pues ahí estamos, ¿no? Otra vez volvemos a aglutinar todo en diferentes instituciones, pero para allá es la idea, para allá es la tendencia, ¿no? Otro artículo importante dentro de la Constitución es que el artículo 5 nos dice que hasta ahorita a nadie se le impide dedicarse a la profesión, industria, comercio, trabajo que más le acomode, siendo lícito. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no cometas un delito, no vayas en contra de lo que está establecido en los códigos o en las leyes penales, ¿no? Entonces tú me puedes decir, oye, Verónica, pues a mí no me alcanza con lo que gano y pues quiero salirme a vender unas quesadillas ahí en la esquina de mi casa, ¿puedo? Sí, claro, tienes que ir a pedir los permisos a la delegación, etcétera, pones tu puesto, vendes tus quesadillas sin mayor problema, ¿no? Pero si tú me dices, oye, ¿qué crees? Que fíjate que por ahí sobran unos medicamentos en el hospital y me los puedo llevar y venderlos a un precio más bajo, pues ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya está catalogado como delito. Entonces incurrirías en varios delitos. Tú a eso no te puedes dedicar. No nos podemos dedicar a vender drogas, por ejemplo, no nos podemos dedicar a la prostitución abiertamente porque no está permitida en México y entonces se violan diferentes normas. Si no existe prohibición en alguna norma, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? En derecho hasta ahorita tenemos un principio máximo de que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Todo lo que no esté prohibido por norma, tú como ciudadano lo puedes hacer. Como funcionario público solamente puedes hacer aquello que te está permitido por la ley, ¿no? Son dos grandes diferencias. Pero hasta ahorita sí está. Entonces nos podemos dedicar a lo que querramos sin mayor problema. En esta tendencia que estamos tomando a partir del 2 de junio, pues puede ser que esto también cambie y que en algún momento puede ser, ¿no? Con las tendencias de esta ideología, que perdamos también alguno de estos derechos. En un momento dado podría darse, ¿no? No sé hasta qué nivel pueda llegar, pero por ejemplo en China o en Rusia, tú no te puedes dedicar a la profesión que tú quieras, tú te vas a dedicar a la profesión que te diga el Estado por las necesidades o por tus capacidades o características personales, pues te vas a ir dedicando a lo que se vaya necesitando, no a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues son los cambios que puede haber en un momento dado cuando nosotros optamos por un régimen totalitario, ¿no? Dentro de este artículo cuarto, que es el que nos interesa ahorita a nosotros, en donde dice que todas las personas tienen derecho a la salud, que es el que nos rige directamente a todo el sector salud, bueno, pues para poder bajar esta gran instrucción que nos da la Constitución, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque la Constitución nada más te dice, al Estado le dice, tienes que dar protección a la salud, pero ¿cómo? No dice, ¿no? Entonces, el cómo, ahora sí que el know-how, pues lo vamos a bajar a través de qué? A través de leyes. Recordarás que en la unidad 1 vimos la pirámide kelseniana, y entonces está la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Entonces, para poder aplicar este artículo cuarto, bajamos estas ideas a lo que se conoce como la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es reglamentaria precisamente del artículo cuarto y nos dice básicamente que todos los mexicanos, todos, deben de contar con servicios de salud y asistencia que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. También en esta Ley General de Salud se promueve la búsqueda científica para que avances en la investigación y son las tres líneas básicas que nos dice la ley general que tenemos nosotros que seguir. O sea, cumplir lo que dice el artículo cuarto constitucional, ver que a todo el mundo se le dé bienestar y salud y promover la investigación científica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Como que si vas viendo como que se va desmenuzando poco a poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los reglamentos que se van a ir dando. El reglamento es el que te va a decir, ahora sí, cómo vas a aplicar esa norma, esa ley, la vas a aplicar ya en la práctica, ¿no?
Tenemos diferentes reglamentos. Por ejemplo, tenemos el reglamento de prestación y servicios de atención médica, que ahí nos dicen todos los generales de cómo nosotros debemos de prestar esta atención, este servicio médico, y ahí se especifica muy bien qué es lo que se tiene que hacer. Hay reglamentos interiores en diferentes instituciones, como es la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE. También hay reglamentos interiores que ya es una cuestión laboral en las instituciones privadas, también se dan, ¿no? Tenemos un reglamento muy general de investigación para la salud que nos da como que los grandes cánones para poder hacer la investigación, y otro que también ya es muy común verlo, que es para la disposición de órganos y tejidos. O sea, el reglamento nos dice cómo eso que me está diciendo la ley, yo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Pero en materia de salud es tan amplia toda la materia, o sea, son tantos los temas que tenemos que ver que no podemos quedarnos nada más en reglamentos. Entonces, hasta la fecha existen diferentes normas oficiales mexicanas, que estas normas oficiales mexicanas en materia de salud las vamos a dividir en tres grandes apartados, porque son muchísimas normas. Entonces, vamos a tener las SSA1, que son normas de regulación y fomento sanitario, la SSA2 de prevención y control de enfermedades y la SSA3 que son de innovación, desarrollo y tecnología de la información. ¿Qué es lo que pasa? Como es tan amplio el espectro de salud, entonces hay cosas muy específicas que no se tocan en la ley, que no se tocan en el reglamento o en la Constitución, pues menos, la Constitución nada más nos da el general, ¿no? Entonces tenemos que bajarlo un poquito más y decirle a las personas cómo lo tenemos que hacer. Entonces, por eso, por ejemplo, está la norma oficial mexicana del expediente clínico, está la norma oficial mexicana del servicio de enfermería. ¿Por qué? Porque ya vamos como que acotando, ¿no? Poco a poquito todo esto, que tenemos que ser muy específicos. ¿Cuál es la idea? Que exista como un mismo parangón en toda la República. O sea, así como tú haces el expediente clínico, no sé en qué estado estés, pero si estás en la Ciudad de México, lo mismo tiene que llevar si estás en Baja California o en Yucatán o donde estés, ¿no? Para que haya como que cierta igualdad, cierto, ¿cómo es cierto? Estatus, parangón, en el cual nos vamos nosotros a ordenar, ¿no? Para eso nos sirven las normas oficiales mexicanas. Básicamente es como ir así acotando todo, ¿no? Como si fueras cortando un pastel y lo vas acotando hasta llegar a una rebanada, pues lo más delgadita posible que te puedas comer, ¿no? De eso se trata. Porque si dejamos el pastel completo, que es la Constitución, pues de aquí a que te lo comas, ¿cómo te lo comes, no? Entonces lo vamos partiendo en secciones poco a poquito hasta llegar a lo más específico que vendrían siendo las normas oficiales mexicanas. Entonces, desde la Constitución hasta las normas oficiales mexicanas, todo ese es nuestro rango o todo ese es nuestro espectro legal en el cual nosotros tenemos que basar nuestra eh, realización de profesionales de la salud. ¿Tenemos que respetar todo esto? Sí, todo. Hasta ahorita hay una máxima en la ley que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos decir, ay, no, es que yo no conocía el reglamento. Ay, es que yo no conocía la norma oficial mexicana. Pues, ni modo. Tú por ser profesional, sí tienes que conocerla sí o sí y tendrías que haberla aplicado. Es que pues no sabía y pues perdónenme, no, se te aplica la sanción. ¿Por qué? Porque la norma trata de ser general y la norma trata de ser erga omnes, ya lo vimos en la primera unidad, que es aplicable para todos. Si tú violas esa norma, pues lógico es que pues vas a tener problemas, ¿no? Esa es la idea de estar en un estado de derecho, básicamente, ¿ok? Dentro de esta materia, el año pasado se cancelaron 36 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Hubo muchas quejas al respecto, se quedaron suspendidas algunas, pero no se bajó la cancelación del diario oficial de la Federación. Entonces, pues hasta ahorita estamos esperando a ver si se cancelan, no se cancelan, pero son muchas normas que se cancelaron.
Algunas quizás no se tenían que cancelar, se tenían que renovar. Dentro de las normas oficiales mexicanas se dice, dentro de la misma normatividad, que deben de ser revisadas cada 5 años. Esto es, tú revisas la norma, si necesitas adecuarle algo, cambiarle, ponerle, etcétera, tienen que ser adecuadas, salvo aquellas que de plano sean obsoletas, pues sí ya las vas quitando, ¿no? Pero pues sí nos quitaron varias normas, ustedes pueden consultarlas en internet, normas oficiales en materia de salud canceladas el año pasado, y pues ahí les van a salir todas las normas que cancelaron. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si están canceladas, pues ya no son vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya no tengo la obligación de aplicarla, ¿no? Puede ser que me sirvan como referente, sí, pero yo ya no tendría la aplicación de aplicar, por ejemplo, la norma oficial mexicana para cáncer cervicuterino, para niños con cáncer, para cáncer de próstata, de las que ahorita recuerdo, ¿no? Que son de las, también cancelaron la de lo que le dio a la dama de las camelias, ¿cómo se llama esta enfermedad? Tuberculosis, ¿no? Si llegamos a tener un paciente con tuberculosis, pues no tenemos que aplicar ninguna norma porque ya no la hay, ¿no? Entonces, bueno, pues a final de cuentas nos pueden servir en algunas cosas de no tener que seguir cierto orden o cierta normatividad, ¿no? Entonces, bueno, yo sí les sugeriría, nada más como cuestión general, que las revisen y vean cuáles son las que se cancelaron y si alguna de esas ustedes las trabajaban, pues sepan que pues ya no existe la obligación como tal de respetarlas, ¿ok? Entonces es importante que vayamos viendo todos los cambios que se van teniendo en materia legal, porque a final de cuentas pues es lo que nos rige, ¿no? Es lo que nos rige, ¿vale? Otra ley que nos rige en el sector salud, pues es la Ley General de Profesiones. La Ley General de Profesiones nos dice cuáles son aquellas carreras o profesiones que se necesitan o requieren título profesional. Y en materia de salud, pues son la mayoría de profesiones en materia de salud que requieren título profesional. Médico general, enfermera, eh, químico, dentista, todas necesitan un título profesional. Por eso es que ustedes, aun y cuando son técnicos en la enfermería, pues se les pide su título de técnico en la enfermería. ¿Por qué? Ustedes han de preguntar, pero ¿por qué me lo piden? Pues por la Ley General de Profesiones, que nos dice que se requiere tener título profesional en ciertas carreras. La ley, pues hasta ahorita es un tanto laxa, porque en materia de salud sí nos pide el título, pero hay otras carreras que no piden. ¿En cuáles sí piden? Derecho, por ejemplo. También tenemos los abogados que presentan nuestro título para poder litigar. Los pilotos aviadores, ¿no? Tienen que presentar su título de que saben manejar el avión. Y son así como que profesiones muy específicas que nos dice la ley que tenemos que tener título, pero enfermería está dentro de ellas. Entonces, sí o sí debemos de tener título profesional, ya sea técnico, y en este caso que ustedes ya están haciendo la licenciatura, próximamente tendrán su título profesional de licenciados y no tendrán ningún problema para poder ejercer sus funciones. Esto nos lleva también a establecer pues los derechos de los enfermos y las enfermeras, que ustedes lo van a ver en la unidad. Hay que conocer cuáles son sus derechos de los enfermos, pero también sus obligaciones, ¿no? Porque en materia jurídica, la idea es que siempre exista un punto A y una contraprestación. Entonces, sí tengo derechos, pero tengo obligaciones, ¿no? Así como yo te tengo que tratar con respeto, tú me tendrías que tratar con respeto. O sea, debe de ser recíproco, no podemos nada más estar de un lado sí, del otro no, porque habría un desbalance jurídico, ¿no? Por eso la imagen que representa a la justicia, pues es la balanza, porque tiene que estar lo más adecuado posible. Va a haber ocasiones en las que sí esté un poquito más de un lado, de otro del otro, pero la ley lo que va a tratar de hacer es establecer la igualdad entre las personas que intervengan en alguna situación, en algún servicio, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a conocer en esta segunda unidad, pues todos los derechos de los enfermos y de ustedes como personal de enfermería, tanto derechos como obligaciones. Y bueno, ya
yéndonos un poco más didáctico en la situación de qué es lo que tienen que hacer en su unidad, pues no se les olvide que el primer punto es desarrollar un mapa mental con todas las leyes que se establecen dentro de esta unidad. ¿Cómo se hace un mapa mental? Un mapa mental debe de tener un punto de origen y a partir de ese punto de origen, ustedes pueden ponerle legislación en la salud, ¿no? De ahí van a sacar todos las leyes que ustedes están revisando. Ahora, viene el origen, es legislación en la salud. Su primer rubro, pues, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí saldría la Ley General de Salud. De la Ley General de Salud saldrían los reglamentos. Y por otro lado de la Constitución saldrían todas las normas oficiales mexicanas. Y ustedes ya tienen todo su parangón de las diferentes leyes que se revisaron en la unidad, ¿no? Y aquí les traigo ejemplos de cómo se ve un mapa mental allá a finales, ¿no? Es la idea central, las líneas que nos dan las ideas secundarias y a partir de la idea secundaria, las ideas terciarias, ¿no? Entonces, básicamente es así como se debe de ver un mapa mental. No se les está pidiendo cuadro comparativo, ni resumen, ni ninguna otra función. Se les pide un mapa mental, por eso les digo cómo hacerlo para que vean, ¿no? Aquí también, por ejemplo, esto es muy creativo, ¿no? Los cabellos de la chica, pues son las ramas en las que se van dividiendo la idea principal y pues las ideas secundarias y luego las ideas terciarias, ¿sí? Los mapas mentales son muy gráficos, entonces no nada más me pongan letras, sino si puedan poner imágenes, etcétera, para que ustedes también se ayuden a recordar toda la legislación que tenemos, pues eso sería muy bueno, ¿vale? Otro ejemplo es este, igual vienen las ramas secundarias, las ramas terciarias, y entonces vean, se les ponen imágenes para acordarnos de qué se trata, ¿no? Básicamente, el primer ejercicio que tienen que hacer es su mapa mental, ¿ok? Y ya luego van a hacer dentro de su actividad diferentes cuestiones que les pide la misma actividad. Por favor, por favor, por favor, por favor, no se olviden de revisar la rúbrica, porque por ahí les andan faltando ciertas cositas y luego, pues, ay, es que no me acordé que tenía que poner bibliografía, pues la tienes que poner. Ay, no me acordé que tenía yo que poner carátula, pues la tienes que poner. O sea, ¿por qué? Porque a sus profesores nos sale la rúbrica tal cual y sobre esa vamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes pues revisen la rúbrica. También es importante que metan su bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía? En esta segunda unidad es pues la unidad en sí que están leyendo y todas las leyes que se están manejando dentro de esta unidad, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta unidad. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? ¿Seguras, chicas? Bueno, por favor, también les recuerdo, no me hagan respuestas de un solo renglón ni muy básicas. La idea es que ustedes analicen el texto y lo vayan contestando. Entonces, vamos a ver primero el mapa mental, luego tienen que revisar la Carta de los Derechos de los Pacientes y del Personal de Salud y me tienen que hacer una opinión sobre eso, no nada más, pues sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o en mi hospital sí se llevan a cabo todo, o sea, sí se respetan todos los derechos de los pacientes. Pues no, eso no nos dice nada, ¿no? La idea es que ustedes realmente hagan un ejercicio y revisen si sí o si no se están aplicando los derechos. Y el último ejercicio es sobre las normas oficiales mexicanas, en las cuales pues ustedes tienen que revisar cuáles son las normas que se aplican ustedes directamente en su trabajo, cuáles son las que ustedes aplican y ser muy sinceros y decir si se aplican todas las indicaciones que vienen dentro de la norma o no, ¿no? Que por lo regular la contestación más obvia sería no, porque siempre se nos van a ir ciertas situaciones, pero bueno, pues hay quien sí es muy riguroso y sí las aplica todas muy bien, que bueno.
Y también me tienen que explicar qué pasa si en un momento dado ustedes no acatan alguna de estas indicaciones que vienen dentro de las normas. Y para eso también les pido que revisen los diferentes grupos de normas que existen, oficiales mexicanas, y que digan cuál sería conveniente que se aplicara en su área de trabajo. Porque ya les dije que son muchísimas, tantas que se dividen en 3 grupos. Entonces, pues del listado yo veo y digo, pues creo que yo también tendría que ocupar tal norma, ¿no? Entonces, esa es la idea, para que ustedes vean también que pues a veces nos pueden faltar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, por favor, guarden, revisan todo esto. Acuérdense que sus referencias tienen que ser tipo APA y revisen su rúbrica, por favor, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y no me contesten en monosílabos ni en un solo renglón. Sus respuestas que sean lo más amplias posibles para que yo vea que pues hicieron el ejercicio indicado, ¿vale? ¿Alguna duda? Yo, maestra, buenos días. Hola, buenos días. Maestra, yo en mi trabajo previo no le puse carátula, pero sí anoté mi nombre en la parte superior de la primera hoja, Ajá. mi nombre y mi grupo. ¿Podría quedar así o sí tenemos que generar carátula? Pues de preferencia pongan su carátula, aun y cuando pues ya se calificará. Si revisas la rúbrica, en la primera unidad viene cuando nada más pones las referencias hasta arriba, pues se bajan Ujú. creo que como 3, 4 puntos, ¿no? Pero sí, Mm. sí lo puedes hacer. Si quieres sacar todo ese puntaje, pues mi sugerencia es que sí pongas tu carátula. Es que en la rúbrica yo solo vi que decía, bueno, tal vez se debe haber sobreentendido, ¿verdad? Datos del alumno. Y tal vez me confundí porque sí recuerdo que otro maestro, tal vez fue otro maestro que dijo que no era necesario poner carátula. Pero Mm. bueno, entonces ahora lo voy a aplicar yo con Sí, usted. yo lo que les sugiero es que vayan a su rúbrica y revisen lo que trae el 100, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda unidad viene el mapa mental y dice, realiza un mapa mental incluyendo todas las normas vistas en la unidad. ¿Qué quiere decir todas? Todas, ¿no? Entonces, si yo nada más pongo la constitución, la ley, unos cuantos, un reglamento y 3 normas, pues no son todas las que se ven en la unidad. Cuando me dice a mí todas, es todas. Entonces tengo que abrir bien mi mapa mental para que esto quede, ¿no? Luego dice, menciona y explica ampliamente los derechos de los pacientes y del personal de salud. Ampliamente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tiene que ser una respuesta considerable, no de que, pues en mi hospital sí se respetan los derechos del paciente. Pues ahí no me estás diciendo nada, ¿no? Entonces, ampliamente. Por eso vayan y revisen ya lo que ustedes sacarían 100 para que sepan cuáles son, ¿no? Y luego dice, menciona y caracteriza las normas que aplican en su unidad de trabajo, indica si se aplican correctamente y las consecuencias de su inobservancia. También describe las normas que deberían de aplicarse. Entonces, los 4 rubros que vienen en el escrito se están pidiendo que los llenes. Si tú no consideras uno, pues va a ir bajando tu calificación, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia. También en cada materia tiene diferentes rúbricas y cada unidad tiene diferentes rúbricas, por eso revisen la rúbrica. No son iguales en todas las materias ni en todas las unidades, van variando. Aquí, por ejemplo, se piden datos del estudiante, la actividad incluye datos completos del estudiante en el encabezado. La redacción es clara y coherente, se incluyen todas las referencias en formato APA y se envía correctamente el archivo, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen ustedes este bagaje para saber cómo pueden a mí calificar. Si yo no entrego en tiempo y forma, pues lógico es que va a bajar. Si yo tengo faltas de ortografía, va a bajar. Si yo presento la bibliografía, pero no en formato APA, pues va a bajar, ¿no? Entonces, para eso es la rúbrica, para que vayamos viendo qué nos pide esa unidad en esa materia, porque todas las rúbricas cambian, chavos, todas las rúbricas. Entonces, mejor chequen de una por una, ¿no? No es tan difícil, ahorita lo leímos en menos de un minuto y ya pudimos ir nosotros haciendo nuestro checklist de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? María Elena, ¿alguna duda? No, maestra, ninguna. Bueno, chicas, pues espero que les vaya muy bien en esta unidad, que conozcan todas las normas que rigen en el sector salud y hasta ahorita, y bueno, que les sirva a ustedes fuertemente para que sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones como personal de la salud. ¿Vale?
Cuídense mucho, pórtense bonito, que tengan un excelente día y nos vemos dentro de 8 días. Bye, Sí, bye. maestra, muchas gracias. Bye. Gracias, igualmente. Bye.